Hola, bienvenidos. Estamos hablando de ciencias sociales. El día de hoy vamos a tratar la progresión número 9, que dice así: comprende las diferencias entre normas sociales de convivencia. Se evidencian a su vez elementos de la ética colaborativa y solidaria, las normas jurídicas para identificar la función social que desempeña en el interior de la vida social, siendo una de las más representativas la estabilidad y paz social. Vamos a buscar analizar los procesos de producción y distribución vigentes en diferentes contextos para comprender el origen de las desigualdades e inequidades económicas y sociales. Por otro lado, analizar las funciones, interacciones y actividades entre los diferentes agentes sociales que les permitan explicarse y vincularse con su entorno. Además de comprender las funciones de las normas sociales y jurídicas en diversas situaciones para explicar las implicaciones e impactos en la sociedad. Finalmente, tendremos la idea de explicar las funciones del Estado, sus instituciones, para identificar sus derechos, así como los mecanismos y los recursos de participación en la solución de problemas y contexto. Hablaremos del bienestar y la satisfacción de las necesidades, la organización de la sociedad, así como las normas jurídicas y el Estado, pasando por los conceptos que ya hemos analizado desde familia, sujeto social, clases sociales, movilidad, la interculturalidad, los movimientos y las transformaciones sociales, así como la autoridad, el poder y sobre todo entender cómo funciona la población, territorio, la soberanía y el concepto de ciudadanía. Hablar sobre las diferencias entre las normas sociales y normas jurídicas. Las normas son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sociedad, ya que regulan el comportamiento de los individuos y establecen pautas para la convivencia. Sin embargo, es muy importante distinguir entre los dos tipos de normas que desempeñan roles diferentes en la organización social: las normas sociales y las normas jurídicas. En este tema exploraremos algunas definiciones y características, además de algunos ejemplos de cada norma, como una especie de antecedente para contextualizar el tema a tratar. Las normas sociales, como ya habíamos visto, son reglas de conducta en una sociedad. Esta adopta para facilitar la convivencia y el respeto mutuo. Estas normas no son escritas, no están escritas en ningún código social oficial. Sin embargo, su cumplimiento sí puede llevar al rechazo social. Según Émile Durkheim, las normas sociales son el resultado de la vida de la sociedad y son necesarias para mantener el orden y la cohesión social. Un ejemplo de las normas sociales es ceder el asiento en el transporte público a las personas mayores. Esta conducta se basa en principios de solidaridad y respeto hacia los más vulnerables. Aunque no hay una ley que obligue a hacerlo, la falta del cumplimiento puede resultar en la desaprobación social o críticas por parte de los pasajeros. Por otro lado, las normas jurídicas son las reglas de conducta establecidas por la autoridad y su incumplimiento conlleva a muchas o algunas sanciones legales. Estas normas están codificadas en leyes y reglamentos y además de algunos otros instrumentos jurídicos. Por ejemplo, Kelsen nos indica que las normas jurídicas son mandatos que deben ser obedecidos y su cumplimiento puede resultar en castigos impuestos por el Estado. Un ejemplo de las normas jurídicas es la obligación de pagar impuestos. Esta es una obligación legal y su incumplimiento puede llevar a sanciones como multas, incluso acciones penales. A diferencia de las normas sociales, las normas jurídicas tienen un carácter coercitivo, ya que el Estado tiene el monopolio o la fuerza para hacerlas cumplir. Una comparación de ellas puede ser el siguiente: el origen de las normas sociales, estas vienen de la cultura y las costumbres sociales, mientras que las normas jurídicas están establecidas por una autoridad competente. Su codificación: las normas sociales no están escritas ni codificadas. Sin embargo, las normas jurídicas están codificadas en leyes y reglamentos. En cuanto a las sanciones de las normas sociales son sanciones como el rechazo y la desaprobación, y en tanto las normas jurídicas son sanciones legales desde las multas y la prisión. En cuanto a la flexibilidad de las normas sociales, pueden llegar a ser más flexibles y pueden variar según el contexto. Sin embargo, las normas jurídicas son rígidas y de un cumplimiento obligatorio. Y por ejemplo, las normas sociales puede ser ceder el asiento a una persona y las normas jurídicas pagar los impuestos. Sin embargo, es muy importante hablar sobre la función social que cubre cada una de estas normas. Las normas sociales, como las normas jurídicas, buscan la cohesión y estabilidad social, pero desde diferentes enfoques. Las normas sociales promueven valores como la solidaridad y la ética colaborativa, mientras que las normas jurídicas buscan la justicia y el orden.
Según el filósofo Stuart Mill, la moralidad de una sociedad se mide por la calidad de sus normas sociales y su capacidad para garantizar el bienestar de todos los miembros. Por lo tanto, la interacción entre ambas normas es crucial para el funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, en muchas culturas, las normas sociales pueden influir en la creación de leyes. Cuando un comportamiento se considera inaceptable socialmente, puede llevar a la formulación de una norma jurídica que prohíbe dicha conducta. Esto se observa en el caso de leyes contra la discriminación que han surgido en respuesta de la presión social y por la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Las normas sociales y las normas jurídicas son esenciales para la organización y el funcionamiento de una sociedad. Mientras que las normas sociales facilitan la convivencia y promueven valores éticos, las normas jurídicas establecen un marco legal que garantiza el orden y la justicia. Comprender las diferencias y la interacción entre estas normas es fundamental para los ciudadanos, ya que les permite participar de manera informada en la vida social y política. Al final, tanto las normas sociales como las normas jurídicas son esenciales para construir una sociedad más justa y equitativa. Para mí, resulta interesante presentar algunos ejemplos de normas sociales que pueden variar según la cultura. Por ejemplo, las normas del saludo. Los saludos son un aspecto muy importante en la interacción social y varían ampliamente entre las culturas. En muchas culturas occidentales es común estrechar la mano al conocer a alguien. Sin embargo, en otras culturas, como en algunas partes de Asia, es más apropiado inclinarse como señal de respeto. En el mundo árabe, los hombres pueden saludarse con un brazo o un beso en la mejilla, mientras que en las culturas japonesas el saludo se realiza una reverencia, evitando el contacto físico. Otro ejemplo son las normas en cuanto a la comida. Las normas relacionadas con la comida tienen un ejemplo muy claro de cómo las costumbres pueden diferir entre las culturas. En algunos países como Japón, es considerado grosero clavar los palillos verticalmente en un tazón de arroz, ya que esto se asocia a rituales funerarios. En contraste, en muchas culturas occidentales, no hay un significado particular asociado al uso de utensilios. Además, en algunas culturas es común comer con las manos, mientras que en otras se espera el uso de cubiertos. En la India, por ejemplo, es habitual comer con la mano derecha, ya que la mano izquierda se considera impura. Otro ejemplo son las normas para la puntualidad. La percepción de la puntualidad varía entre culturas. En países como Alemania y Suiza, llegar a tiempo es visto como un signo de respeto, profesionalismo. En contraste, en muchas culturas latinoamericanas la puntualidad puede ser más flexible y llegar 15 a 30 minutos tarde en una reunión no es necesariamente considerado una falta de respeto. Esta diferencia puede llevar a malentendidos en contextos interculturales, especialmente en entornos laborales. Otro ejemplo son las normas de vestimenta. Las normas sobre la vestimenta son culturalmente específicas. En muchas culturas occidentales, la ropa informal es aceptable en la mayoría de los entornos sociables, mientras que en culturas más conservadoras, como en algunos países de Medio Oriente, se espera que las mujeres se vistan de manera modesta, cubriendo brazos y piernas. En Japón, el uso formal de ropa es común en situaciones laborales, mientras que en otros lugares, como en las playas de Brasil, la vestimenta puede ser totalmente relajada. Es muy importante entender las normas sociales que varían según la cultura y es fundamental en un mundo globalizado. La interacción entre diferentes culturas puede llevar a malentendidos y conflictos si no se reconocen y respetan la diferencia. La antropóloga Margaret Mead enfatiza que la cultura es el conjunto de normas y valores que guían el comportamiento de las personas en la sociedad. Por lo tanto, la comprensión de estas normas es clave en la convivencia pacífica y la cooperación en entornos multiculturales. Por otro lado, el respeto a estas normas sociales de otras culturas puede enriquecer nuestras propias experiencias y fomentar un sentido de comunidad y respeto mutuo. La diversidad cultural no solo es un hecho de vida moderno, sino también es una fuente de creatividad y aprendizaje. Por lo tanto, las normas sociales son el reflejo de los valores y creencias de una sociedad, y su variabilidad entre culturas es un testimonio de la rica diversidad humana, desde los saludos hasta las normas de vestimenta. Cada cultura tiene sus propias reglas y facilitan la convivencia y respeto mutuo. Comprender esa diferencia es esencial para navegar en un mundo cada vez más interconectado, donde el respeto y la tolerancia son fundamentales para la paz y cooperación. Al conocer la variedad de la diversidad cultural, podemos construir puentes entre las comunidades y fomentar un mundo más inclusivo y armonioso. De ahí que es muy importante entender cuál es el fin principal de las normas sociales.
A continuación hablaremos sobre el análisis de las desigualdades e inequidades económicas y sociales. Las desigualdades sociales y económicas son un fenómeno complejo y multifacético que afecta a todas las sociedades en mayor o menor medida. Estas disparidades se manifiestan en diferentes ámbitos, como el acceso a recursos, oportunidades y el bienestar. Según el sociólogo Bourdieu, la desigualdad no es solo una cuestión de ingresos, sino también de capital cultural y social. Esto quiere decir que las desigualdades van más allá de lo puramente económico y enraizan sus estructuras sociales y culturales de manera más profunda. En este tema podremos ver algunos procesos como precisamente entender un proceso de producción y distribución de bienes y servicios y cómo esto influye en las desigualdades, y cómo las normas sociales y jurídicas pueden perpetuar o mitigar esas disparidades. Además, reflexionaremos sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad para promover cambios que contribuyan a una mayor equidad. Hablemos un poco, como lo hemos hecho en las progresiones anteriores, sobre los procesos de producción y distribución. El modo en que una sociedad produce y distribuye sus bienes y servicios tiene un impacto directo en las desigualdades económicas y sociales. En un sistema capitalista, por ejemplo, la concentración de riqueza en manos de unos pocos deriva en una brecha económica considerable entre diferentes tipos sociales. Según algunos economistas, el capitalismo tiende naturalmente a generar desigualdades, a menos que se implementen políticas redistributivas. Por otro lado, en sistemas económicos que son más igualitarios, como los modelos socialistas, el Estado juega un papel más activo en la distribución de recursos para reducir estas disparidades. Sin embargo, como señala el filósofo Rawls, incluso en sociedades de alto grado de igualdad, pueden existir desigualdades justas si benefician a los menos aventajados. ¿Cuál es la vinculación de las normas con sus desigualdades? Las normas sociales y jurídicas pueden tanto mitigar como agravar las desigualdades. Por ejemplo, las políticas redistributivas como impuestos progresivos, programas de transferencia de ingresos, buscan reducir la inequidad económica. Según el economista Sen, la igualdad de oportunidades es fundamental para el desarrollo humano. Por el contrario, normas discriminatorias basadas en características como el género, la raza o el origen étnico pueden perpetuar desigualdades sociales. Algunos filósofos piensan que la injusticia no solo se manifiesta en la distribución desigual de recursos, sino también en patrones de representación, interpretación y comunicación. Un ejemplo de cómo funcionan las normas y cómo pueden reducir las desigualdades es la implementación, que como lo habíamos mencionado, promuevan la igualdad y oportunidades al acceso a la educación. Esto busca nivelar el campo de juego y brindar a todos los niños y niñas las mismas posibilidades en su potencial, independientemente de su origen socioeconómico. Es muy importante que comprendamos el rol de las normas en la perpetuación y mitigación de las desigualdades y que promovamos ámbitos que contribuyen a una sociedad más equitativa. Según Giddens, la estructura social no solo es algo externo a los individuos, sino que es el resultado de sus acciones y a su vez condiciona las posibilidades de acción. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. Esto implica cuestionar normas y prácticas que generen o perpetúen desigualdades y proponer alternativas más inclusivas y equitativas. Según algunos filósofos, la igualdad compleja requiere que los bienes sociales sean distribuidos de acuerdo con diferentes criterios en función a su naturaleza. Por lo tanto, las desigualdades sociales y económicas son un desafío complejo que requiere de un análisis profundo de los factores que las generan y las perpetúan. Los procesos de producción y distribución, así como las normas sociales y jurídicas, juegan un papel clave en este fenómeno. Es nuestra responsabilidad como sociedad cuestionar, transformar aquellas estructuras y prácticas que generan disparidades injustas y promover cambios que distribuyen. A continuación, me gustaría abordar un poco más en este tema qué ejemplos de normas discriminatorias perpetúan la desigualdad en diferentes contextos culturales. Por ejemplo, hablemos de las normas de género que limitan las oportunidades a las mujeres. En muchas sociedades persisten normas que restringen el acceso a las mujeres a la educación, el empleo y la participación política, propiciando la subordinación. Otro ejemplo son las normas que estigmatizan a grupos étnicos y raciales. Las creencias estereotipadas sobre una supuesta inferioridad de ciertos grupos étnicos raciales se traducen en normas que justifican la discriminación y la exclusión. Otro ejemplo son las normas que imponen roles y estereotipos a personas con discapacidad. La creencia de que las personas con discapacidad son incapaces o dependientes lleva a normas que limitan su autonomía
y participación en igualdad de condiciones. Por otra parte, tenemos las normas que criminalizan la pobreza. En algunos contextos persisten normas que culpabilizan a las personas en situaciones de pobreza y justifican su tratamiento desigual y estigmatizante. Por otro lado, existen normas que niegan derechos a las minorías sexuales. En muchas sociedades, la heteronormatividad se traduce en normas que niegan derechos a las personas de la comunidad y perpetúan su discriminación. Es muy importante por eso entender que el papel que juegan las normas dentro de la sociedad nos va a ayudar a entender qué sucede en cada contexto cultural. A continuación, como ya es una costumbre, le voy a pedir a mi amigo el Spider Profe que nos presente un contenido más amplio de lo que hemos visto hasta el momento. Los dejo con él y nos vemos más adelante. Hasta pronto. Hola, bienvenidos. Yo soy el Spider Profe. El día de hoy te ayudaré a comprender las diferencias entre las normas sociales de convivencia y las normas jurídicas y cómo cada una contribuye a la función social y a la estabilidad y paz social. Las normas sociales de convivencia son reglas y pautas de comportamiento que rigen las interacciones diarias entre las personas en una sociedad. Estas normas no son establecidas por una autoridad legal, como el gobierno, sino que surgen de manera informal a través de la cultura, la tradición y las prácticas comunes de una comunidad. Algunos ejemplos de estas normas de convivencia suelen ser saludar a los demás, respetar el espacio personal, ser cortés y amable y esperar el turno en la fila, entre otros. ¿Cuáles son los elementos de la ética colaborativa y solidaria de las normas sociales? Las normas sociales de convivencia a menudo reflejan valores éticos colaborativos y solidarios. Estos valores promueven la cooperación, el respeto mutuo y la consideración hacia los demás miembros de la sociedad. Cuando las personas siguen estas normas, contribuyen a mantener un ambiente de armonía y respeto en la sociedad, fomentando relaciones positivas entre individuos y grupos. ¿Cuáles son las normas jurídicas? Estas son reglas establecidas por un sistema legal y formal y son aplicadas y respaldadas por el poder del Estado. Estas normas son escritas en leyes y regulaciones y definen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y las consecuencias en caso del incumplimiento. Como por ejemplo, las normas jurídicas incluyen las leyes de tráfico, los contratos comerciales, las normas laborales y las sanciones por delitos. ¿Cuál es la función y estabilidad de la paz social? Ambas formas de normas, tanto las sociales de convivencia como las jurídicas, desempeñan un papel fundamental en la vida social y la estabilidad de una sociedad. Las normas sociales de convivencia contribuyen a la cohesión social y a la paz al promover el clima de respeto y empatía entre las personas. Cuando los miembros de una sociedad siguen estas normas, se crea un ambiente de confianza y cooperación que facilita la convivencia pacífica. En cambio, las normas jurídicas tienen un impacto más formal y estructurado en la sociedad. Al estar respaldadas por el poder del Estado, estas normas jurídicas garantizan la seguridad, el orden y la justicia de la sociedad. Su aplicación y cumplimiento ayuda a prevenir conflictos y a resolver disputas de manera equitativa. Por lo tanto, las normas sociales de convivencia como las jurídicas son esenciales para el funcionamiento de la estabilidad social. Las normas sociales fomentan la ética colaborativa y solidaria de las relaciones humanas cotidianas, mientras que las jurídicas aseguran el orden y la justicia a través de un sistema legal. Ambas contribuyen a mantener una vida social armoniosa y a la paz de la comunidad. Bueno, eso es todo por el momento. Nos vemos más adelante. Yo soy el Spider Profe. Hasta pronto.